Supe que algo iba mal en cuanto la llave se negó a girar. Era una fría mañana de lunes a finales de enero, de esas que se ciernen en el aire como un aliento que nunca se disipa. Acababa de volver del hospital St. Joseph, todavía con los mismos vaqueros que llevaba 2 días, todavía cargando la misma maleta que había hecho cuando Rachel se desmayó. El ramo que llevaba en la mano izquierda, rosas y lirios de sus compañeros de trabajo, se había marchitado en el asiento trasero de mi coche durante la noche. Tenía los ojos hinchados y los labios agrietados de tanto llorar y tan poco dormir. Había visto morir a mi esposa en la unidad de cuidados intensivos cardíacos 12 horas antes. No estaba preparado para enfrentarme al silencio de nuestra casa, pero tampoco estaba preparado para lo que vi. Salí al porche y deslicé la llave en la puerta principal. Ella estaba cerrada con llave. La saqué e intenté de nuevo. Nada. Mi corazón dio un vuelco. Comprobé la reserva, la que estaba escondida detrás de la piedra suelta del porche. Seguía sin funcionar. Era como si la cerradura se hubiera olvidado de mí o, peor aún, me rechazara. Fue entonces cuando me fijé en las cortinas. Las de lino blanco que había cosido Rachel habían desaparecido, sustituidas por gruesos paneles de terciopelo con estampado floral que nunca había visto antes. Se me hizo un nudo en el estómago. Miré más de cerca a través de la estrecha rendija entre la tela y la pared, entrecerrando los ojos contra el resplandor de la mañana. Dentro, la sala estaba llena de cajas. Torres de cartón donde debería haber espacio despejado. Un cojín de terciopelo rosa estaba en la silla de lectura de Rachel. Una taza de té floral sobre la mesa de centro. Y entonces la vi, a Diana, mi suegra, con un abrigo azul marino y una sonrisa que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Estaba bebiendo té, nuestro té de porcelana de boda que Rachel y yo habíamos ahorrado durante 3 años para comprar. Delante de ella, casualmente arrojando mantas en una cesta, estaba Joseline, la hermana menor de Rachel. Ellas estaban riendo, acomodándose como si yo no existiera, como si Rachel no hubiera muerto la noche anterior. Llamé a la puerta, sin respuesta. Volví a llamar, más fuerte esta vez, con los puños temblorosos y la garganta seca. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió ligeramente. La figura de Diana llenó el marco, serena y tranquila, con los brazos firmemente cruzados sobre el pecho como si ella se hubiera estado preparando para este momento durante años. «Tom», dijo ella, inclinando la cabeza. «No te esperaba tan pronto». «¿Qué está pasando?». Mi voz temblaba. «¿Por qué no puedo abrir la puerta?». Ella se apoyó en el marco, perfectamente equilibrada. «Porque, querido, ya no vives aquí». Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Parpadeé, seguro de que había oído mal. «¿Cómo es eso?». La sonrisa de Diana no vaciló. «Rachel pagó esta casa. Mi hija, no tú. No hubo acuerdo prenupcial, no hay hijos y no has contribuido realmente. Es hora de que esta casa vuelva con su verdadera familia». Por un momento, pensé que el frío que sentía era por el clima, pero no era así. Venía de ella. «Soy su marido», susurré. «Compramos esta casa juntos. La ayudé a reformarla cuando perdió su trabajo». «Ah, por favor». Diana me interrumpió, haciendo un gesto desdeñoso con la mano. «Tú jugabas a las casitas mientras ella trabajaba. Ahora que ella se ha ido, tu contrato ha terminado». Detrás de ella, Joseline apareció con 2 de mis platos. «Dejaste la puerta lateral abierta cuando te fuiste al hospital», dijo con una sonrisa irónica. «Pensamos que no te importaría». Sentí que me temblaban las rodillas y me reí, no por humor, sino por ese tipo de incredulidad aturdida y vacía que brota cuando la realidad es demasiado brutal para soportarla. «¿Qué es tan gracioso?». Diana entrecerró los ojos. Me enderecé y me sequé una lágrima que ni siquiera estaba segura de que fuera de tristeza. «Están desempaquetando cojines y sirviéndote en una casa que creen que les pertenece», dije lentamente, «pero no tienen ni idea de lo que acaban de pasar». La sonrisa en el rostro de Diana vaciló por solo un segundo. Era la única brecha que necesitaba. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi auto. Mis llaves ahora eran inútiles, pero tenía algo mejor, algo que ella aún no sabía. Y cuando terminara, Diana desearía no haber tocado ni una sola taza en mi cocina. Si te parece interesante esta historia, no olvides suscribirte para seguir el desenlace de este enfrentamiento. Como descubriría en los días siguientes, subestimar a un hombre que acaba de perder al amor de su vida puede ser el mayor error que alguien puede cometer. 2 años antes, casi el mismo día, estaba sentado en el borde de nuestro porche, este mismo porche, observando a Rachel pasar sus manos por su cabello con frustración.
También era enero, solo que más frío, más oscuro. Su negocio de diseño de interiores se había derrumbado la semana anterior. El banco había congelado sus cuentas comerciales. Su puntuación crediticia se había desplomado. Recuerdo cómo no podía mirarme directamente cuando me dijo, «Pueden quedarse con la casa, Tom». Ella no era una mujer débil. Pero ese día la vi destrozada como nunca antes la había visto. Era la misma casa que Diana ahora decía que pertenecía a la verdadera familia. Tomé una decisión a la mañana siguiente. En silencio, sin decirle nada a Rachel, me vestí, conduje hasta la cooperativa de crédito e inicié el proceso de refinanciación. Transferí la hipoteca a mi nombre utilizando los pequeños ahorros que había acumulado desde que dejé mi trabajo en la construcción hacía 10 años. No se lo conté a nadie, ni a Rachel, ni a mis padres, y por supuesto que no a Diana. Ella lo habría utilizado como prueba de que Rachel había fracasado como mujer. El proceso llevó semanas. Conseguí un trabajo freelance para empezar a hacer los pagos. Rachel nunca preguntó dónde iban los recibos de la hipoteca. Estaba demasiado ocupada recuperándose emocional y físicamente. Mantuve las cosas en marcha, arreglé el grifo, planifiqué las compras, pinté el pasillo. Vi cómo nuestra casa sobrevivía gracias a la fuerza de mi silencio. Diana, por supuesto, nunca lo supo. Solo venía de visita en vacaciones, nunca se quedaba mucho tiempo. Odiaba el sur. Pensaba que Savannah era demasiado húmeda, demasiado suave, demasiado indulgente. Oía su voz resonar en la habitación de invitados. Rachel, tú estás hecha para algo más que esto. Este papel pintado floral y el jazz callejero. Y Rachel sonreía, esa sonrisa cansada, y me susurraba más tarde en la cama, ella simplemente no entiende la paz. Nunca quise enfrentarme a Diana. Ni antes, ni siquiera ahora. Solo quería espacio para llorar, para estar solo en el único lugar que aún olía a ella. En lugar de eso, ella cambió las cerraduras. Me quedé sentado en mi coche fuera de la casa durante mucho tiempo después de aquella discusión. El aire de enero se colaba por mi abrigo, pero no me moví. No lloré. Era como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. ¿Cómo se procesa quedarse viudo y sin hogar el mismo día? Al final, conduje hasta un motel justo después de la autopista 204, un lugar que olía a lejía, moho y algo vagamente químico. Usé la tarjeta de crédito de emergencia de Rachel, la única que aún funcionaba, y alquilé una habitación por 3 noches. Me senté en el borde de la cama, mirando mi bolso. No había empacado ropa, solo papeles del hospital, un libro que nunca había abierto y el último mensaje de voz que Rachel me dejó. La noche anterior, su corazón se había detenido. Lo reproduje una vez, 2. Luego apagué el teléfono. Esa noche no dormí. Me quedé imaginando a Diana sentada en mi silla, a Joseline comiendo en mis platos y el pasillo lleno de cajas con las cosas de ellas. Ni siquiera dejaron que el cuerpo se enfriara antes de reclamar la casa. A la mañana siguiente, martes, me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia. San Francisco, en la calle de abajo, tocaba cada hora. Me levanté lentamente, me deshice los nudos del pelo y miré el techo blanco del motel. Me dolían los dedos de apretar las sábanas toda la noche. Me ardía la garganta. Y entonces hice algo que nunca imaginé que haría. Cogí el teléfono y llamé a la funeraria. «Buenos días», respondió una voz amable. «Memorial St. Matthews. Soy Margaret». «Sí», dije, con una voz más firme de lo que esperaba. «Soy Tom Monroe. Necesito actualizar la lista de invitados para el funeral de Rachel Monroe». Hubo una pausa. «Por supuesto, señor Monroe. ¿Qué cambios desea hacer?» No dudé. Quite a Diana Roberts y Joseline Roberts de la lista. Otra pausa, esta vez más larga. «Entendido». Colgué antes de que ella pudiera preguntar por qué. No era venganza. No era represalia. Todavía no. Era un límite. El primero que había trazado en más de una década manteniendo la boca cerrada. Y por primera vez desde que Rachel murió, sentí algo que casi se parecía al control. El martes por la tarde volví a casa, no por la entrada principal, sino dando la vuelta a la manzana y aparcando discretamente detrás de la hilera de arbustos que separaba nuestro jardín del de los vecinos. Esperé, observé. El coche de Diana no estaba en la entrada. Tampoco había rastro de Joseline. La puerta lateral, la que da del lavadero al porche trasero, siempre había tenido una cerradura defectuosa. Rachel llevaba meses queriendo arreglarla. Yo sabía cómo abrirla sin hacer ruido. Dentro de la casa, el olor era diferente.
No malo, solo extraño. Los ambientadores de la banda que Rachel odiaba estaban por todas partes. Mis fotos enmarcadas habían desaparecido de las paredes del pasillo, sustituidas por láminas de paisajes que no reconocía. Sentí una punzada aguda en el pecho al darme cuenta de que alguien había reorganizado los cojines del sofá. El lado de Rachel estaba vacío. Sin manta, sin taza de café, sin rastro. No había tiempo para lamentarse. Me moví rápidamente. El despacho de Rachel estaba en la parte trasera de la casa, entre la habitación de invitados y el lavadero. Una pequeña habitación sin ventanas llena de cables, libros y el olor de su perfume. Diana odiaba ese espacio. Ella lo llamaba el almacén digital. Por eso pensé que no lo tocaría. Tenía razón. La habitación estaba exactamente como Rachel la había dejado. Caótica, organizada de esa manera que solo ella entendía. Papeles apilados en columnas, recibos medio separados, USB etiquetados con su letra clara y en mayúsculas. Me quedé parado en la puerta por un momento, dejando que el silencio se instalara a mi alrededor como una segunda piel. Entonces empecé a trabajar. Cajón superior, recibos de un trabajo freelance. Segundo cajón, tarjetas de visita, pendrives viejos y una nota recordándole que cancelara una cita con el dentista. Los revisé todos, sin saber muy bien qué estaba buscando. Solo perseguía un recuerdo, tal vez una firma. Cualquier cosa que pudiera volver a unirnos, a ella, a este lugar y a mí. Y entonces lo vi. Una carpeta negra fina atrapada entre dos manuales de instrucciones en su escritorio. En la parte superior, con su inconfundible letra, acuerdo posnupcial, no tirar. Me quedé paralizado. Nunca firmamos un acuerdo prenupcial. Ni una sola vez. Nos casamos a los 30 y tantos años, sin dinero, pero enamorados, confiando el uno en el otro implícitamente. Rachel bromeaba diciendo que el papeleo arruinaba el romance, pero ¿un acuerdo posnupcial? Abrí la carpeta lentamente. Dentro había 3 páginas impresas en papel con membrete de abogado, fechadas 2 semanas después de nuestro segundo aniversario. Lo examiné en busca de mi nombre, el suyo, las firmas, los términos, y allí estaba, en una cláusula destacada, en caso de fallecimiento de la esposa, todos los bienes de propiedad conjunta, incluidos los inmuebles, se transferirán íntegramente a Tom Monroe, salvo que se especifique lo contrario en el testamento. No había testamento, pero esto era vinculante. En el fondo de la carpeta encontré una hoja doblada de papel de cuaderno. La letra era inconfundible. La inclinación casual de Rachel, tinta más oscura de lo habitual. Tom, si estás leyendo esto, significa que ha pasado algo terrible. Si mamá intenta algo, enséñaselo a tu abogado. Ya sabes cómo es ella. Guárdalo en un lugar seguro, amor. Se me cortó la respiración. Era la primera vez que veía su letra desde el hospital. La curva de la T en mi nombre, la forma en que todavía firmaba solo con una R, como una nota pasada en clase. Las rodillas me fallaron y tuve que sentarme. Leí la nota 2, 3 veces. Me dolía el corazón por algo demasiado complicado de nombrar. Dolor, reivindicación, culpa, tal vez incluso gratitud. Rachel lo sabía, en algún nivel sabía que Diana no se detendría. Y a pesar de todos sus defectos, intentó protegerme de la única manera que sabía. Guardé la carpeta en mi abrigo y salí de la casa por la puerta trasera, exactamente como había entrado. Esa noche, de vuelta en el motel, no volví a dormir. Pero tampoco lloré. En lugar de eso, me quedé despierto releyendo el acuerdo posnupcial hasta que las palabras dejaron de borrosearse. Al amanecer, llamé a Marcus Flores, mi antiguo compañero de la universidad convertido en abogado inmobiliario, y concerté una reunión, porque ahora tenía la documentación y la rabia suficientes para usarla. El miércoles por la tarde llegó gris y apático, el tipo de día en que incluso el sol parecía reacio a aparecer. Acababa de regresar de mi reunión con Marcus, quien, a pesar de no haberme visto en años, me envolvió en un abrazo como si no hubiera pasado el tiempo. Él no me preguntó cómo estaba, solo me miró a los ojos y dijo, «Vamos a hacer que esto funcione». Estaba a mitad de un plato de sopa instantánea en la cocina del motel cuando lo oí. Un golpe fuerte en la puerta. 3 golpes rápidos. El tipo de golpe que denota autoridad. Abrí la cortina lo suficiente para ver la silueta de Diana parada afuera, vestida de negro, como si hubiera salido directamente de una telenovela. A su lado había un hombre con traje gris, mandíbula cuadrada, carpeta en la mano y alianza brillante. Un abogado. No abrí la puerta. En lugar de eso, salí con el abrigo cerrado hasta el cuello y la carpeta en la mano.
Cerré la habitación del motel detrás de mí y los encontré en el aparcamiento, donde el viento azotaba el pañuelo de Diana. Tom, dijo ella, sonriendo finamente. Este es el señor Langley, mi abogado de familia. Estamos aquí para discutir los próximos pasos con respecto a la casa. Próximos pasos, repetí, con voz firme. Diana asintió como si se tratara de una negociación inmobiliaria entre partes civilizadas y no de una invasión de domicilio escenificada durante una semana de funeral. Como Rachel no dejó testamento, sus bienes, incluida la casa, están sujetos a la división entre los parientes más cercanos. Como madre y hermana, tenemos derechos legales. Soy su marido, dije, su único cónyuge legal. El señor Langley carraspeó, ya incómodo. Lo que la señora Roberts quiere decir es que, sin una directiva testamentaria clara, la ley de sucesiones permite ciertos. Me alegro mucho de que estén aquí los dos, le interrumpí, tranquilo pero firme. Nos ahorra un viaje a su oficina. Levanté la carpeta negra. La sonrisa de Diana vaciló. Este es un acuerdo posnupcial notarial, dije. Firmado hace 3 años, 2 testigos, papel con membrete legal. Transfiere todos los bienes compartidos a mí, el cónyuge, en caso de fallecimiento de Rachel. Dejé que el silencio se hiciera patente. El señor Langley extendió la mano. ¿Puedo ver ese documento? No, dije rápidamente, retirando la carpeta. Recibirá una copia por los canales oficiales. Ya he contratado a un abogado. La expresión de Diana se resquebrajó ligeramente. «¿Estás fingiendo?», siseó ella. «¿Lo estoy haciendo?», pregunté, retrocediendo hacia la puerta del motel. «Porque si le estoy haciendo, deberían sentirse lo suficientemente seguros como para volver a su coche y celebrarlo. Pero si no lo estoy haciendo, entonces han cometido allanamiento de morada, entrada ilegal y adulteración de propiedad que no les pertenece». El señor Langley se alejó de ella sutilmente. «No vas a ganar esta vez, Tom», dijo Diana, con la voz más baja ahora, conteniendo el veneno. «Nunca has sido parte de nuestra familia. Nos robaste a nuestra hija». Incliné la cabeza. «Ella no era un trofeo», respondí. «Era una mujer, y yo no te la robé. Tú la alejaste en el momento en que dejó de vivir según tu guión». No esperé su respuesta. Les di la espalda y entré, cerrando la puerta tras de mí. Por la ventana, los observé permanecer en silencio durante unos segundos antes de que Diana se girara y se subiera al asiento del copiloto como una reina en retirada. El abogado la siguió, torpe y agitado. No volvieron a llamar. Esa noche, me senté en el borde de la cama del motel y volví a abrir la carta de Rachel. Pasé los dedos por la tinta, preguntándome si ella alguna vez imaginó lo rápido que Diana vendría tras de mí, lo descarada que sería. Quizás sí. Quizás por eso la escribió. El viernes por la mañana, la habitación del motel parecía haber absorbido mi dolor. El aire estaba cargado de pozos de café húmedos y sobre sin abrir. Estaba sentado en la pequeña mesa plegable, tratando de concentrarme en los preparativos del funeral cuando vi el sobre. Sin sello, sin remitente, simplemente deslizado bajo la puerta durante la noche. Dentro había un documento mecanografiado del Tribunal de Sucesiones del Condado. El membrete era nítido, la tinta fresca. Mi nombre aparecía en negrita cerca de la parte superior, Tom Monroe, demandado. A quien pueda interesar, este tribunal ha recibido una petición formal presentada por la señora Diana Roberts, madre de la difunta Rachel Monroe, en la que se impugna la validez de la transferencia de propiedad y el acuerdo posnupcial de hace 3 años. La demandante alega que la influencia indebida, la angustia mental y la coacción pueden haber influido en las decisiones de la señora Monroe en los meses previos a su muerte. Dejé de leer. Ella me acusaba de manipular a Rachel, de controlarla mientras estaba débil, de explotar a la mujer que amaba para robarle su casa. Dejé la carta sobre la mesa como si me quemara la piel. La ira que me inundó fue lenta y ardiente, como melaza sobre una llama. No era explosiva, ni siquiera fuerte, solo constante, solo definitiva. Cogí mi teléfono y llamé a Marcus. «Me imaginaba que llamarías», dijo él antes de que pudiera decir nada. «Ella está diciendo que yo coaccioné a Rachel», dije secamente. «Que la obligué a firmar el acuerdo posnupcial». La voz de Marcus estaba tranquila. Demasiado tranquila. «Eso no es nada nuevo. Es lo que hace la gente cuando no tiene base legal. Tiran barro y esperan que algo se pegue». «Ella quiere quedarse con todo», susurré. «No solo la casa. Quiere reescribir quién era Rachel, quiénes éramos».
Quiere control, corrigió Marcus. No se trata del dinero, Tom. Nunca lo ha sido. Miré hacia la esquina del techo, sintiendo el aire frío del motel envolviendo mis tobillos. Quiero enfrentarme a ella, dije. No solo detenerla. Quiero destruirla. Marcus hizo una pausa. Entonces su tono cambió. Acero bajo terciopelo. Bien. Pero lo haremos de forma inteligente. No hables con ella. No le respondas. Déjame construir esto como un muro, ladrillo a ladrillo. El lunes por la mañana, una semana después de la muerte de Rachel, 5 días después de que Diana presentara la petición, el tribunal de Montgomery Street estaba frío incluso en primavera. Bancos de acero, suelos de mármol, ese eco estéril de zapatos repiqueteando, papeles rodando y acusaciones susurradas. Marcus me encontró en las escaleras, con el pelo recogido en un moño apretado, la carpeta en la mano y los ojos afilados. ¿Listo?, preguntó suavemente. Sí, respondí. Y lo estaba, por primera vez en días. Me mantuve de pie con ambos pies firmes. Dentro, la sala de audiencias no estaba llena, solo había unas pocas personas dispersas. Diana en la primera fila, vestida de negro fúnebre, con su postura inmaculada, un pañuelo ya agarrado como un adorno. Joseline sentada a su lado, con la cabeza gacha, la hija perfecta en duelo. A su lado, el señor Langley, el mismo hombre con la carpeta del motel. No los miré. Marcus y yo nos sentamos en la mesa del demandado. Mis manos temblaban bajo la superficie, pero mantuve la espalda recta. No estaba allí para suplicar. Estaba allí para proteger lo que Rachel y yo habíamos construido. La jueza, una mujer de unos 60 años con gafas plateadas y ojos cansados, dio inicio a la sesión. El señor Langley fue el primero. Su voz era cuidadosa, amable, diseñada para pintar a Diana como una madre preocupada, no como una amargada. Habló de la muerte repentina de Rachel, de preguntas sin respuesta, de documentos firmados en momentos de vulnerabilidad emocional. Evitó la palabra coacción, pero la dejó flotando en el aire como humo. Diana lloró una vez, justo en el momento adecuado. Marcus se levantó lentamente cuando llegó nuestro turno. Él no actuó. No alzó la voz. Simplemente presentó los hechos como cartas en una partida de póker, el acuerdo posnupcial notariado, la escritura de la casa a mi nombre, los pagos de la hipoteca hechos exclusivamente desde mi cuenta. Esta casa le pertenece legalmente a él, concluyó el juez, ya escribiendo. Caso cerrado. Así, el martillo cayó como un trueno en mis oídos. No lo celebré. No sonreí. Solo exhalé largo, lento y silenciosamente. El tipo de respiración que no te das cuenta de que estás conteniendo hasta que finalmente la sueltas. Diana me alcanzó en las escaleras del tribunal. Puede que hayas ganado la casa, dijo ella, con voz quebrada. Pero nunca me borrarás. Soy su madre. Me volví lentamente. Ya te has borrado, le dije. Ella parpadeó. ¿Qué? Te borraste a ti misma en el momento en que intentaste reescribir quién era ella. En el momento en que irrumpiste en nuestra casa, robaste mis cosas, mentiste bajo juramento. Rachel sabía quién eras, Diana. Por eso escribió la carta. Por eso firmó el acuerdo. Su rostro se resquebrajó. No mucho, pero lo suficiente. Me incliné. Y si vuelves a acercarte a mí, no necesitaré un tribunal para protegerme. Ya he solicitado la orden de alejamiento. Ella retrocedió. No puedes impedirme ir al funeral de ella, siseó. Ya lo hice, respondí sin levantar la voz. Llamé a la funeraria a la mañana siguiente después de que cambiaste las cerraduras. Tu nombre no está en la lista. Si apareces, te escoltarán fuera. Su boca se retorció. Tú, vengativo pequeño. No, la interrumpí. No soy vengativo. Soy libre. Y me alejé con la cabeza alta, sin mirar atrás ni una sola vez. Si te ha gustado esta historia de justicia y superación, no olvides suscribirte al canal. Historias como esta demuestran que, a veces, la mejor venganza no es la represalia violenta, sino simplemente negarse a ser víctima. Como aprendí después de que Rachel se fue, la casa que construimos juntos no era solo de ladrillos y madera, estaba hecha de decisiones, de límites y del tipo de amor que sobrevive incluso después de que alguien se va. Esta casa es mía. Esta vida es mía. Esta voz tranquila, firme y obstinada, es finalmente mía. Y nunca más la volveré a entregar.